Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. En este video mostraremos la conferencia de prensa de la Casa Blanca. A ver qué dice la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre. Responderá a las preguntas de los periodistas. ¿Caerá el gobierno de Estados Unidos y la economía en una recesión? Ahora lo veremos. Hoy nos acompaña John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas. Nos va a hablar de las actividades de Rusia en Ucrania y va a responder algunas preguntas. Buenas tardes a todos. Quería decirles que hoy tuvimos información de inteligencia que puedo compartir con ustedes. Rusia está preparándose para anexar el territorio ucraniano que controla en violación de la soberanía del país. Rusia va a tratar de anexarse territorio ucraniano. Rusia está preparando hacer el mismo ejercicio de anexación que vimos en 2014, tratando de colocar a funcionarios que les sean favorables en las áreas controladas. Van a tener referendos ficticios sobre cómo anexarse a Rusia, y Rusia va a usar estos procedimientos a tal efecto. Tienen planes de anexar las áreas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, tratando de establecer las condiciones para establecer filiales de bancos rusos, para establecer el rublo como la moneda de uso corriente en estas áreas. Los servicios de seguridad de Rusia siguen atacando a los ucranianos que consideran asociados con la resistencia. En Kherson, por ejemplo, Rusia ha controlado las torres de transmisión, instalando fuerzas de seguridad leales, obligando a los residentes a pedir ciudadanía rusa y emitiendo pasaportes rusos. Rusia también está instalando elementos leales en las áreas que controla, incluyendo un sujeto llamado Sergei Yeleseyev, un ex oficial de inteligencia de Rusia, a quien pusieron a cargo de Kherson. Burócratas que no tienen conexión alguna con Ucrania. El Kremlin no ha indicado cuándo haría estos referendos, pero agentes de Rusia dicen que sería más adelante este año, quizá en conjunción con las elecciones regionales de Rusia. ¿Qué implica esto? A comienzos de año Rusia le dijo al mundo que no pensaba invadir a Ucrania, y quieren que ahora creamos que no piensan anexarse territorio ucraniano. Estas actividades por la fuerza violan el Acta de las Naciones Unidas y no vamos a dejar que esto se lleve adelante de manera impune. Seguiremos imponiendo sanciones a las fuerzas de seguridad. Esta semana se anunciará otra serie de paquetes de asistencia para Ucrania, el 16º desde que el presidente asumió su cargo. Esto va a incluir más sistemas de cohetes móviles que han estado utilizando de manera muy efectiva, y esto también va a incluir proyectiles y artillería. También vamos a seguir exponiendo los planes de Rusia para que el mundo sepa que cualquier tentativa de anexión es ilegítima, y estamos sancionando a los títeres de Rusia. Por ejemplo, el mes pasado sancionamos al alcalde instalado por Rusia en Melatovo, así como los así llamados presidente y vicepresidente del gobierno local. Si Rusia continúa con estos planes, vamos a responder de manera severa y en concordancia con nuestros aliados y socios. Rusia enfrentará sanciones adicionales y se convertirá aún más en un paria mundial. Nunca vamos a reconocer esta anexión de territorio, ni las deportaciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia. Y le vamos a recordar al señor Putin que con el tiempo no va a poder retener este territorio. Van a tratar de mantener ese territorio. El pueblo ucraniano se va a resistir. Como han hecho en los últimos meses.
Rusia ya cometió un craso error aquí, no ha logrado sus objetivos estratégicos. Cuando invadieron a Ucrania, solo 4 miembros de la ONU se pusieron del lado de Moscú. La comunidad internacional seguirá defendiendo la soberanía de Ucrania. Cualquier tentativa ilegítima de arrebatar territorios solo va a empeorar las cosas para Rusia y nos vamos a asegurar de que así sea. Y otro punto, antes de pasar a preguntas, hemos anunciado una serie de medidas del gobierno Biden-Harris para ampliar los recursos que tiene el gobierno para hacerle frente a la toma de rehenes y detenciones ilegales. El presidente firmó hoy una orden ejecutiva que amplía los recursos para traer nuestros ciudadanos al país. Autoriza la imposición de sanciones financieras y proscripciones de emisión de visas a aquellos que apoyen la toma de rehenes o las detenciones ilegales. También se está anunciando un nuevo indicador de riesgo en las advertencias para informar al público sobre el riesgo de detención por gobiernos extranjeros en 6 países que se embarcan regularmente en estas prácticas. Tenemos nuevos indicadores que cubren el riesgo de secuestro por parte de fuerzas irregulares. Estas medidas demuestran el compromiso inquebrantable del presidente Biden de traer de vuelta a aquellos que han sido detenidos indebidamente y para traerlos al país. Y con esto paso a sus preguntas. Gracias, John. En base a lo que dices sobre los planes de Rusia, ¿cómo evalúa Estados Unidos la visita del presidente Putin a Irán y por qué iba a hacer un viaje tan riesgoso en este momento para reunirse con el líder supremo? En cuanto al por qué, dejaré que el señor Putin sea quien hable de eso, pero puedo decirles 3 cosas sobre el viaje. Primero, demuestra hasta qué punto el señor Putin y Rusia están aislados. Ahora tienen que acudir buscando ayuda a Irán. Segundo, demuestra hasta qué punto su base industrial está agotada frente a esta guerra no provocada. Ya sabemos que en lo que concierne a proyectiles de precisión, tanques y aviones, están teniendo problemas, especialmente con los componentes microelectrónicos. Y sabemos que aún sin eso, ya tienen problemas debido al ritmo de las operaciones en Ucrania. Y el tercer elemento que esto indica es que no tienen intención de ponerle fin a la guerra y de negociar una salida de buena fe. Al contrario, la intención es seguir adelante con esta guerra ilegal y seguir matando a ucranianos. ¿Qué sabe Estados Unidos de la reunión que tuvo el señor Putin en Irán con el líder turco Erdogan? ¿Y qué puede significar eso para restablecer las exportaciones de Ucrania? Yo dejaré que ellos hablen de las reuniones, no sé qué tenían en la agenda. Estamos conscientes de las conversaciones entre Turquía, Rusia y Ucrania sobre exportaciones de cereales. Esperamos que haya progreso, pero somos claros en este sentido. Tenemos claras las ambiciones de Rusia. Estamos claros en que básicamente hay un bloqueo en el Mar Negro. Si bien recibimos con beneplácito el liderazgo del señor Erdogan y le agradecemos sus esfuerzos buscando una solución, es lamentable que tengamos que llegar incluso a esto, porque Rusia puede acabar con el bloqueo ya mismo. Pueden dejar que se exporten estos productos y aliviar muchos problemas, no solo en Europa, sino también en el Oriente Medio, África y en todo el mundo. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo para exportar este grano, pero no vamos a ver esto con anteojos color rosa. Debo añadir además que es bueno ver a Erdogan en estas conversaciones. Así debe ser. Ucrania tiene que ser parte de la solución que se encuentre y su economía no puede seguir sufriendo más de lo que ha sufrido ya.
Usualmente cuando me haces preguntas vas tomando notas. Siempre me pongo nervioso. En cuanto a Corea del Norte, Rusia ha anunciado que defendería o contaría con Corea del Norte para reconstruir a Donbass. ¿Cuáles son sus comentarios sobre estas violaciones del régimen de sanciones? Yo no soy un experto en sanciones como para determinar si ha habido alguna violación de resoluciones, pero nuevamente esto demuestra hasta qué punto está aislado el señor Putin. Tiene que acudir ahora a Corea del Norte, tiene que acudir a Irán, en lugar de haber hecho lo correcto desde el comienzo, como era acabar con la guerra. Y en algún momento habrá una reconstrucción de Ucrania, pero esto lo tienen que decidir los ucranianos, no los rusos, no los norcoreanos, nadie, sino los ucranianos van a tener que decidir cómo van a reconstruir a su país después de esta guerra. Y obviamente vamos a apoyarlos en ese proceso. La meta en este momento, y no se nos puede olvidar para qué estamos, es seguir ayudando a Ucrania a defenderse de esta agresión, asegurándose que el señor Zelensky y las Fuerzas Armadas tienen lo que necesitan para seguir luchando y para recuperar su soberanía. Ese es el punto en el que estamos. Quisiera preguntarle sobre los comentarios que hizo el presidente en España el mes pasado. Pero en cuanto a sus declaraciones de hace algunos momentos, usted decía que con el tiempo a la larga Rusia no podría retener el territorio anexado. Me pregunto, ¿qué significa eso? ¿Van a apoyar algún tipo de operación militar de los ucranianos para retomar su territorio? Nuestra política de asistencia ucraniana ha cambiado. Les estamos dando el entrenamiento que necesitan con algunos de estos sistemas y los sistemas mismos. Y les recuerdo que no es solo Estados Unidos, hay 50 países más. El secretario Austin va a reunirse nuevamente con el grupo de contacto y creo que veremos contribuciones internacionales a la asistencia de seguridad de Ucrania. Les estamos dando los equipos y el entrenamiento. Y lo que hemos visto, parece increíble, en los últimos 5 meses, es que los ucranianos a veces en un mismo día pasan de estar a la defensiva a estar en una ofensiva. Y lo hemos visto. Depende de donde uno esté. Los ucranianos tienen el derecho a defenderse, pero también tienen el derecho a defender a su país de las fuerzas rusas. ¿Cuándo lo van a hacer y cómo? Ya ellos lo decidirán. Nuestro trabajo es asegurarnos que tienen lo que necesitan para defenderse. El presidente Biden anunció que enviaría 2 destructores a España, pasando de 4 a 6. Me pregunto, ¿por qué se están enviando estos acorazados al Mediterráneo para defender la costa española? Este país gasta muy poco en defensa y ahora tienen una amenaza severa. ¿No deberían los italianos y los franceses patrullar sus propias aguas? Esta es una de las mejores preguntas que me hayan formulado. Yo serví en 2 movilizaciones siendo muy joven. El puerto base es donde el buque está registrado. Así que estos 4 buques destructores patrullan el Mediterráneo.
el estar allí es como tener un centro de acopio. Tenemos unidades de avanzada en el Oriente Medio. Esto facilita llevarlos a donde pueden necesitar estar. Esta es una decisión del presidente de sumar 2 destructores a la fuerza ya emplazada. Esto es indicativo de lo que el presidente ha dicho muchas veces. El ambiente de seguridad en Europa es diferente, ha cambiado. No es que está cambiando o vaya a cambiar, ha cambiado y tenemos que encararlos. Esta es una de múltiples acciones del presidente y el presidente lo mencionó en el G7, cosas que estamos haciendo para mejorar nuestra posición militar en el frente oriental de la OTAN. Algunos cambios serán permanentes y va a tomar tiempo el tener a estas unidades emplazadas allí de manera permanente. Vamos a establecer un comando en Polonia por primera vez. Vamos a manejar de forma más rutinaria la movilización de fuerzas del ejército en el flanco oriental. Así que todo esto es parte de un esfuerzo de Estados Unidos para que podamos cumplir con nuestros compromisos con los aliados de la OTAN, particularmente en el flanco oriental. Mira, hay que hacer ambas cosas. Me alegra que haya dado seguimiento. 60% de la Armada estadounidense está en base o operando en la región. Así que no tenemos intención alguna de reducir ese ímpetu, ese enfoque. Se ha hablado de lo que representa China para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Vean el presupuesto que acabamos de presentar para 2023 y verán cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están tratando de invertir en el tipo de capacidades que se van a necesitar en la región Indo-Pacífico. Estados Unidos es una potencia global y hay que concentrarse en toda clase de amenazas y regiones. El presidente estuvo en el Oriente Medio porque esto es importante para nuestros intereses de seguridad nacional. En un seguimiento, cuando usted hablaba de la respuesta de Estados Unidos, ¿qué tipo de opciones están a disposición de Estados Unidos? Mire, yo he hablado un poco de esto ya. Hablamos de sanciones adicionales, cómo reforzar las sanciones ya decretadas, cómo podemos incrementar la presión sobre la capacidad del señor Putin de lanzar su guerra. Gracias a la presión internacional está enfrentando casi un 20% de inflación. Sus exportaciones han caído 40%. La bolsa de Moscú cayó en 30%. Y tendremos algo más en los próximos meses. No tengo ningún anuncio que hacer hoy. Como dije inicialmente, estamos sancionando algunos de estos así llamados funcionarios. Quiero dejar muy en claro al pueblo estadounidense qué es lo que estamos viendo y que el señor Putin sepa que no está embaucando a nadie. Lo vamos a seguir observando. Un último punto, y es importante, lo digo siempre, no solo se trata de Estados Unidos, la comunidad internacional también. Y esperamos que nuestros aliados y socios participen en cualquier presión adicional sobre Putin. Quisiera cambiar de tema brevemente. Usted dice que sus mensajes sobre especies atrapadas es una cuestión de seguridad nacional. ¿Cree usted que las sanciones a ser anunciadas le van a decir al mundo que este país actúa seriamente contra el cambio climático? Yo no voy a comentar medidas específicas sobre el clima, pero permítame dar un paso atrás. El Pentágono ha destacado, no solo bajo este gobierno, sino el gobierno anterior, que el cambio climático es un asunto de seguridad nacional.
no solamente es algo que afecta a nuestra infraestructura, y ya estamos viendo bases militares como la de Norfolk teniendo que gastar millones de dólares para aumentar la capacidad debido al aumento del nivel del mar. Esto tiene un impacto en nuestra preparación, y ustedes lo pueden ver ahora mismo con los incendios forestales, donde están acudiendo tantos guardias nacionales. Dios los bendiga, pero estas son tareas muy importantes y muy grandes, pero deberían poder ponerse en pausa mientras se atienden otros temas. Nuestras fuerzas han sido activadas para responder a desastres naturales que se están agravando por el cambio climático, y finalmente esto moviliza nuevas misiones. El cambio climático resulta en inseguridad, y si no es así no se hace. Lo que comenzó allí fue por una sequía en Siria. Así que se tienen estas misiones militares para que se involucren y trabajen en lugares y herramientas donde ellos quieren estar. Y en cuanto a decisiones individuales, el presidente está de acuerdo en que esto es sumamente importante para nuestra seguridad nacional. Volviendo a Irán, Rusia y el M1, Jake Sullivan dijo la semana pasada que Irán estaba listo para canjear a la monja retenida. ¿A quién le están dando estas drogas? No tenemos indicio alguno que haya habido alguna maniobra de este tipo, y no me quiero confundir en los detalles. Sé que es importante, pero no para pensar en cuánto dinero tiene Putin para su guerra. Mucho de esto va a depender de qué capacidad tiene para adquirir ciertos productos. Tienen la capacidad de construir drones, y estos son altamente letales. Así que estamos observando esto con sumo cuidado. ¿Con cuánta frecuencia vemos a personas de países que consideramos responsables por el secuestro de estadounidenses, y cómo afecta esto los casos de Paul Wheeler o el señor Reiner? Miren, no voy a entrar en esas discusiones desde aquí. Hay herramientas específicas que tenemos sobre cómo delinear un régimen de sanciones. El presidente sigue enfocado totalmente en estos casos, con el equipo de seguridad nacional, con el emisario especial de Estados Unidos para temas de rehenes. En cuanto a las conversaciones nucleares con Irán, Wendy Sherman decía la semana pasada que a Irán le convenía llegar a un acuerdo. Se le levantarían las sanciones, mejoraría su economía, podrán vender más fácilmente gas y petróleo. Les pregunto entonces, ¿considera la Casa Blanca que aliviar las sanciones sea una forma de bajar el precio de la gasolina? El Ejecutivo está tratando de volver al marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Ningún país del mundo es fácil de conquistar si Irán tiene o está registrado. Habrá que ver si ellos van a tomar esta oferta. Si lo hacen, sí, las sanciones quedarían suspendidas, pero la meta, el objetivo, el propósito es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. ¿Qué nos dice entonces de la declaración emitida de contrarrestar a Irán? Parece que no son tan malos si se hace que bajen los precios de la matrícula escolar. Bueno, los términos nos indican que es positivo que
se hable de cumplir, que se abra la puerta del laboratorio y se permitan las inspecciones, posibles sanciones económicas para que puedan hacer más elementos en el centro de este proceso. El objetivo es tratar de evitar que Irán desarrolle capacidad bélico-nuclear, de eso se trata. Una última pregunta. En cuanto a la declaración de Irán de que pudieran producir el arma que les venga en gana, esto fue después que Biden y un liguero llegaran aquí. Pero ¿qué dice esto de lo que están haciendo con Rusia y con Irán? Yo le voy a hablar de esta visita. Mire, Ucrania puede continuar con este proceso. Van a tener que aprender a defenderse por sí solos de estos drones. Y como usted vio en el viaje, el presidente quiere tener un Oriente Medio más seguro. Y no se puede tener ese resultado si Irán desarrolla un arma nuclear. Y estar más cerca que hace 5 años. El presidente comparte ese sentido de urgencia, por eso quiere estas negociaciones. Estamos cerca, pero Irán tiene que aceptar el acuerdo y cumplir. Eso resolvería los problemas. No todos, pero si ellos vuelven a cumplir, se someten a las inspecciones y reducen sus arsenales, eso encararía los problemas más urgentes de esta capacidad nuclear, pero necesariamente no van a resolver otros problemas de la capacidad bélico-nuclear, el apoyo a redes terroristas en la región y demás. Hemos visto las amenazas a la seguridad marítima. Esto no va a resolver todos los problemas en Yemen. Así que vamos a tener que seguir trabajando en estos temas. Por eso el viaje del presidente era tan importante. En cuanto a esta anexión por parte de Rusia, ¿puedes hablarnos de específicamente qué es lo que hay de nuevo en esta información de inteligencia? Han estado advirtiendo de estos referendos desde la primavera, han hablado de lo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué saben ahora que no sabían antes? Debo responderle con cuidado porque estamos hablando de información de inteligencia. Yo hablaría de elementos específicos de mis comentarios sobre los individuos, lugares y las modalidades de cómo Rusia quiere proceder. Sabemos que esto será un esfuerzo concertado y parte de esto va en paralelo con avances territoriales escalonados y es representación de la frustración que sienten en cuanto a territorio. Se trata de avances paulatinos de Rusia. Estoy tratando de sopesar en qué difiere todo esto. Bueno, esto es parte de su modus operandi, lo hemos visto en el pasado. Estamos viendo un esfuerzo más concertado y creo que hasta ahí puedo llegar. Le preguntaba ayer a Karine sobre esto. Hablábamos de los esfuerzos del gobierno en este sentido. Las acciones del gobierno de Trump. ¿Puede decirnos hasta dónde llegan estos esfuerzos y qué es lo que pudiéramos ver, las cosas que ha dicho Biden? Mire, no tengo nada nuevo que mencionar en este momento. El presidente quiere
asegurarse de tomar la decisión más apropiada para el pueblo estadounidense y la economía, lo toma muy en serio, como debe ser. Dos preguntas de la parte de atrás. En cuanto a Arabia Saudita, la OPEP y la producción petrolera como resultado de la visita presidencial. Yo no voy a hablar por la OPEP. Ellos tomarán sus propias decisiones y hablarán de ello. Voy a hablar de lo que dijo el presidente en Jeddah sobre las discusiones. Él espera que se pueda ver algo de movimiento. Así que vamos a ver cómo marcha todo esto. Lo que hay que recordar, y él se lo recordaba, que la OPEP Plus ya ha incrementado la producción, eso ha ayudado. Esto se suma al 1.000.000 de barriles diarios que están saliendo de la reserva estratégica. Todo eso ha ayudado a estabilizar el mercado. Y esto se debe a que los mercados quieren estabilidad y esto ha generado ese espacio como punto de partida. Los precios han comenzado a bajar. Las conversaciones bilaterales con los sauditas han sido muy constructivas y vamos a seguir observando. El cronograma del presidente no ha incluido eventos públicos en los últimos 2 días. Mire, yo voy a dejar que sea Corinne la quien les hable de la agenda del presidente. El hecho de que no vean algo necesariamente ahí en la agenda no quiere decir que no se esté trabajando. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado emitió una resolución sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Puede hablarnos de la importancia de hacer esto antes del receso? ¿Y hay algún tipo de mensaje? Creo que 18 republicanos votaron contra una resolución no vinculante sobre la incorporación de estos países a la OTAN. Les diría que obviamente queremos ver a Finlandia y a Suecia integrándose cuanto antes a la alianza. Ese puede ser el caso, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos. Todos los aliados tienen que ratificarlo, no somos los únicos, pero pensamos que esto va o redunda en nuestros intereses y debe actuarse cuanto antes. Estas son fuerzas armadas modernas con las que hemos trabajado muy bien, estamos familiarizados con ello, tienen capacidades excepcionales que ayudarán en gran medida a la OTAN y contribuirán grandemente a los compromisos bajo el artículo 5. Así que esperamos que el Congreso actúe cuanto antes. En cuanto a la reacción de las familias, bueno, se dice que las acciones de la Casa Blanca en este sentido sobre las reuniones, ¿por qué lo harían? No tengo nada específico sobre la agenda del presidente. Les debo recordar que el equipo de seguridad nacional sigue comprometido con los contactos con estas familias. Tenemos un enviado especial que está en contacto permanente, regular. Sabemos que están sufriendo, que están asustados y nerviosos, que tienen seres queridos. Y el presidente, con esta orden ejecutiva, quiere darnos otros recursos. ¿Va a resolver esto todos los problemas? No. Hay que analizar cada caso individualmente. A veces la presión pública es la respuesta, a veces no. Las sanciones pueden ayudar, a veces sí, a veces no. Cada individuo es diferente. Pero ¿saben qué? Para las familias este es un asunto individual. Hay que preguntarse si tenemos las herramientas apropiadas a nuestra disposición. Gracias a todos.
Un par de cosas para comenzar. Estamos dándole seguimiento a las situaciones de calor extremo en Europa y a más de 100 millones de estadounidenses que están lidiando con esto aquí en el país. El impacto se está intensificando en el mundo. Nadie es inmune al cambio climático. Por eso el presidente ha estado movilizando al mundo para tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis del clima. También es la razón por la que el presidente está tomando medidas enérgicas para enfrentar el cambio climático y ha dejado en claro que si el Senado no actúa, él lo va a hacer. De hecho, como muchos recordarán, han visto, el presidente viaja mañana a Somerset, Massachusetts. Allí va a visitar una planta manufacturera que va a producir cables para la industria eólica de Massachusetts. El presidente también va a destacar las inversiones históricas que serán en Massachusetts y medidas adicionales para enfrentar la crisis del clima y asegurar un futuro de energía limpio. El presidente cree que hay que enfrentar esta amenaza a la seguridad nacional y ha tomado medidas decisivas para hacerlo desde que asumió el cargo. Las medidas de mañana serán la continuación de ese trabajo y tengo un par de cosas porque sé que algunos de ustedes han hecho esta pregunta y les dije que les respondería. Hablabas, Eugene, de la ACLU. Existe la disposición de parte del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar los derechos de las personas. La misión del departamento incluye el uso de herramientas para investigar amenazas a infraestructura, traficantes de opioides y otros que operan en organizaciones criminales internacionales. Y como les dije ayer, para más información, pónganse en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional. Nos preguntaban también sobre la enfermedad de Mayberg en Ghana. Ghana informó 2 casos fatales de fiebre hemorrágica en la región de Ashanti, en Ghana, a comienzos de julio, donde hubo resultados positivos sobre cuadros virales 2 semanas más tarde. Estos casos se reportaron a nuestra embajada en Accra, que ha estado colaborando con Ghana. La Organización Mundial de la Salud y otros han estado cooperando con grupos en el país para compartir información. El gobierno de Ghana no ha hecho ninguna petición, pero estamos listos para ayudar en la medida en que podamos. Esa es la respuesta. Well, esta semana se inicia una reunión sobre la emergencia climática. No está el presidente apoyándose demasiado en medidas ejecutivas. Un par de cosas, algo que quiero destacarles. Cuando mire, el presidente fue uno de los primeros en el Congreso, cuando era senador, que advirtió sobre la crisis del clima. Esto ha sido importante para él desde hace mucho tiempo. Ha sido una prioridad y actuar es algo que él dijo que haría si el Congreso no responde. Como he dicho, se requieren acciones del Congreso. Él está listo para tomar medidas adicionales mañana y va a continuar. Él no va a parar con las medidas de mañana, pero yo no esperaría un anuncio fuerte sobre la emergencia del clima. Todo está planteado, pero no será esta semana. El senador Manchin está rechazando la posición del secretario Owen. Un par de cosas que debo mencionar sobre esto y que quiero compartir con todos ustedes. Seguimos comprometidos con llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global.
Esto reduciría los incentivos para la exportación de empleos, cerrar brechas que han ayudado a canalizar las ganancias hacia el extranjero. Esto beneficiaría a los trabajadores de Estados Unidos y a las familias de clase media y a los contribuyentes. Eso es fundamental, por eso lo hacemos. Pero es un buen incentivo para que los estadounidenses cumplan. En este momento otros países están buscando legislación que les permitan actuar. Si ellos lo hacen y nosotros no, perderíamos ingresos que nos ayudarían para atender necesidades de la clase media. Así que hay que finalizar estos acuerdos y vamos a seguir trabajando para lograr resultados, y ese va a ser el enfoque. ¿Por qué decidió la Casa Blanca que no sería mañana cuando declararían una emergencia climática? He dicho que el presidente va a hacer todo lo posible sobre esta materia. Encarar la crisis del clima es crucial, es importante. Kirby hablaba de esto, hablaba de la amenaza a nuestra seguridad nacional, y lo que el presidente quiere seguir haciendo es asegurarse de que reducimos los costos para las familias. Todo está sobre la mesa. No voy a hablar de discusiones privadas, ni me le voy a adelantar al presidente. Lo que sí les puedo decir es que esta emergencia del clima no va a estallar mañana. Sigue sobre la mesa, pero no tengo una fecha precisa. ¿Qué instrumentos específicos tiene a su disposición el Ejecutivo? Algo que quiero dejar en claro, porque algunos me han preguntado sobre el componente del aborto. Miren, no hemos discutido el declarar una emergencia de salud pública. Seguimos avanzando con las opciones que tenemos frente a nosotros. Todo está planteado, pero declarar una emergencia de salud pública es muy diferente a una emergencia climática. Los fondos vienen de lugares distintos. Una forma de pensar en esto, una razón por la que quería mencionarlo, es porque esto ya lo hemos escuchado. Así que el hacer estas comparaciones no sería preciso, pero nuevamente no tenemos ningún anuncio que hacer en este momento. Pero el presidente va a hablar más de hacia dónde va todo esto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Más recursos? ¿Hay algo más que nos pueda compartir sobre la visión del presidente? No tengo nada concreto que sumarle a mi declaración, pero cuando John Klein estaba aquí, nos habló de cómo entre los recursos para las legislaciones sobre el aborto, había la sensación que no sabíamos exactamente cómo iba a funcionar todo esto, pero sí dijo que esto seguiría planteado, que seguiríamos pensándolo, pero en cuanto a lo que está contenido en el plan, no tengo nada nuevo que compartir. ¿Hay algún efecto adverso de declarar la emergencia del clima? Les diré que esto no está planteado para esta semana, lo estamos considerando, no tengo una lista de los pros y contras. Creo que esta es una prioridad importante para tener energía limpia, lidiar con la crisis del clima. Así que el presidente va a seguir haciendo todo lo que pueda para lidiar con esta situación. No tengo los elementos específicos, pero todo está planteado. ¿Se van a firmar medidas ejecutivas mañana? No me le quiero adelantar al presidente. Él va a hacer algunos anuncios. Puede ser. Yo no tengo nada que anunciar. Usualmente los invitamos a todos a tener cierta información. Puede ser en las próximas 2 horas, pero no tengo nada que compartir. ¿Está involucrado el presidente? Él ha estado en reuniones. Nos íbamos a reunir hoy en la oficina Oval. Se reunió con personal de alto nivel. Algunos de ustedes habrán visto
cuando la primera dama de Ucrania visitó a nuestra primera dama, ustedes lo vieron brevemente, él ha estado muy ocupado lidiando con temas de interés para el pueblo estadounidense y reunido con personal de alto nivel en los últimos 2 días. En cuanto a la emergencia del clima y de salud pública, ¿qué tanto le preocupa a la Casa Blanca si anuncian esta emergencia antes de encarar el tema de Roe? El impacto que esto tendría sobre las electoras. Mire, yo no haría esa conexión. Ambos temas siguen sobre la mesa. Todavía no hemos anunciado una decisión, pero ya les dije cuáles son las diferencias cuando uno ve una emergencia de salud pública. Cuando uno analiza la diferencia entre los dos, todo está planteado, solo que no hemos hecho un anuncio específico. Pero él quiere demostrar que tiene la capacidad de declarar una emergencia de salud pública. ¿Tiene la autoridad para hacerlo? Estamos sopesando todo, pero no ha habido un avance hasta ahora. Los alcaldes de Washington y el Distrito de Columbia están tratando de aprender lecciones de lo ocurrido en Texas y Arizona. La alcaldesa Bowser dice que la están engañando. ¿Hasta dónde espera llegar la Casa Blanca para enfrentar los retrasos? Debo decir que hemos estado en contacto con ambas oficinas, ambos gobiernos. No tengo nada que compartirles. Hemos estado en contacto con la oficina del alcalde Adams y todos. Debo decirles que FEMA es la entidad central. Yo la remitiría a ellos para más información. Y en el otro extremo de esto, los gobernadores dicen que esto se ha convertido en una pirámide. ¿Qué pasa si sientan a su gente allí? Miren, como saben, yo he estado en contacto con múltiples autoridades viajando por el país. Esto se ha planteado antes, hace un par de meses. Pensamos que es una vergüenza que algunos gobernadores estén utilizando a los migrantes como peones políticos, cuando deberíamos asegurarnos de hacer todo lo posible para ayudar a gente que llega al proceso iniciándolo de manera legal. Queremos que la inmigración se haga de manera segura y respetuosa, y es lamentable que esto esté ocurriendo. Gracias, Corinne. Dicen ahora que los expertos no pueden extraer más información de los servidores de... Mire, el presidente ha estado hablando con múltiples organismos y con gestiones. No hay duda. Esto es algo que no lo voy a discutir desde aquí. La información y los detalles tienen que emanar del servicio secreto. Yo no puedo hablarles del viaje porque esta es una investigación activa. Bueno, ellos no retiraron sus correos electrónicos. Me imagino que esta es la entidad que protege al presidente de los Estados Unidos. ¿Les preocupa el precio del gas? Comprendo las escenas y estudio. Usted mencionó la enfermedad de Marburg. ¿Ha sido informado el presidente sobre la situación de estas enfermedades y si la Casa Blanca está preparada para medidas adicionales? Estamos listos y, como dije antes, no estamos pidiendo asistencia. Yo voy a verificar con el equipo si el presidente ha sido informado.
¿Nos puede hablar de las conversaciones de reconciliación sobre el clima, por ejemplo? Algo que haya sido descartado porque no va a sobrevivir al Senado. El senador Manchin hizo un llamamiento a la unidad. Hay que ver qué va a pasar ahora. Mire, en cuanto a lo ocurrido hasta ahora, yo no voy a negociar en público, ni me voy a inmiscuir en conversaciones privadas. Le puedo decir que hemos tenido contactos privados con el senador Manchin y con otros en el Senado y en el Congreso, como era de esperarse. Hay elementos que he mencionado, no creo que haya uno en esta semana. En cuanto a la emergencia, lo que yo diría es que sigue planteada. No hemos tomado aún ninguna decisión. Esto es positivo, lo vamos a escuchar del presidente mañana, parte de una serie de medidas que el presidente ya tomó desde el momento en que asumió el cargo hasta ahora. Esto para él es urgente. Una de las principales crisis con la que se haya aludido desde que inició su administración. Hablamos de seguridad nacional, costos de la energía, costos para la economía. Todo esto puede incidir en los precios y seguiremos firmes y aferrados a esto. Y en cuanto a medidas ejecutivas, ¿qué es lo que le esperaba? Bueno, yo he dicho esto muchas veces. En cuanto al cambio climático, por supuesto que sí, quiere verlo en sus oficinas. Pero, ¿por qué no ambas cosas a la vez? Creo que podemos hacer ambas cosas. No vamos a negociar el público. El proceso en el Senado está ocurriendo. Esta es una buena oportunidad. El presidente dijo que iba a actuar. Él siempre ha dicho que si el Senado no actúa, él va a actuar. Él ha tomado otras medidas. Es parte de un proceso que él ha visto, especialmente en lo que concierne al cambio climático. Así que yo no vería esto como algo mutuamente excluyente, sino ver qué es lo que quieres hacer y qué es lo que yo puedo hacer. Y ustedes dos, sé que esta es una pregunta frecuente. Esto es algo que ciertamente le es muy caro al presidente y apenas tengamos algo que adelantar, nos aseguramos que así sea. Dos preguntas sobre China. China ha advertido que la relación con Estados Unidos es tensa. Ha habido comunicación con las autoridades. Mire, yo no me voy a quejar de los viajes del Departamento de Estado. Me limito a la delegación presidencial. Voy a reiterar que seguimos comprometidos con la política de una sola China. Esto está indicado en la Ley de Protección a Taiwán. Esta ha sido una posición consistente de Estados Unidos bajo múltiples gobiernos. Esto no es nuevo. El apoyo a Taiwán sigue siendo totalmente sólido. Está el compromiso de Estados Unidos, pero según entiendo no ha habido anuncios o comentarios de otros en la tercera parte. Como saben, ellos hablaron recientemente, no hace mucho, y como les decía, estamos manteniendo abiertas las líneas de comunicación. Ha habido comunicaciones staff a staff. Yo realmente no sé. Está bien. En cuanto a la perspectiva de la agenda de proteger a Estados Unidos. Bueno, hay un derecho a la privacidad. Esto conlleva un riesgo. Esta legislación
Mire, le puedo decir que cuando uno camina por los túneles y tiene el pelo más oscuro, eso no la envejece. Mire, este es un tema que tiene que ver con el derecho a casarse. Esto tiene derecho a estar con quien uno quiere. El presidente ha hablado de esto por mucho tiempo. Obviamente, desde que asumió la presidencia, ha sido muy franco en esto. Lo dije ayer, él agradece el apoyo bipartidista en la Cámara. En este momento hay una declaración del Ejecutivo demostrando apoyo. El presidente siempre va a seguir hablando de la igualdad de derechos, de este elemento sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, igualdad matrimonial. Él se va a asegurar de que esto sea muy claro, es una prioridad para él y por ende lo hicimos. Pero sí quiero dar un paso atrás porque esto tiene apoyo bipartidista. La razón por la que se está votando en esto es porque los republicanos han visto que es importante el derecho a la privacidad, algo que ha sido reconocido por jueces nombrados por múltiples presidentes. Es por eso que la Cámara tiene que votar en este sentido para poder proteger los derechos de la gente, por lo que hemos visto en las últimas semanas. Los legisladores han dicho que están defendiendo el derecho al matrimonio. El presidente ha dicho de manera explícita esto. Él fue muy claro en este sentido, así que necesitamos esta legislación y le pedimos al Congreso que actúe cuanto antes. Y esto es algo que la mayoría de los países apoya. La mayor parte del país lo apoya, igual que apoyan el restablecimiento de Roe. Estamos viendo las reacciones del sector ultra MAGA, que está actuando en contra del aborto. El presidente va a seguir instando al Congreso a actuar. La Casa Blanca está teniendo conversaciones en este sentido. Ya se está hablando de un impasse. Nosotros con gusto queremos ver avance. Hemos tenido numerosas conversaciones con miembros del Congreso, demócratas o republicanos. Esto es algo muy frecuente. La Oficina de Asuntos Legislativos. No tengo algo específico que compartirles, pero ciertamente estamos en contacto permanente con los miembros del Congreso. ¿Y qué le dice a aquellos que piensan que el presidente Biden no está actuando con el necesario sentido de urgencia? Partes del país van a experimentar temperaturas ultra altas en los próximos días. Quieren ver que el presidente Biden haga algo y pronto para enfrentar esta emergencia. ¿Por qué no actúan con ese sentido de urgencia? Bueno, él va a actuar mañana, por eso vamos a Massachusetts. No me voy a adelantar al presidente. Esperamos tener una conversación previa para decirles específicamente qué va a pasar. Yo discrepo de la premisa de su pregunta. El presidente ha sido uno de los primeros en el Congreso en sonar las alarmas sobre la crisis del clima. Él ha actuado, él ha dicho que la crisis del clima era una de las 4 crisis con las que había que lidiar. Él ha actuado para enfrentar estas grandes metas que tiene para el país, para lidiar con esta crisis, y lo va a seguir haciendo. Nuevamente, este es un primer paso y habrá más medidas
y acciones del presidente. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.